Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nosotros somos Colectivo Enebra y en este momento vamos a empezar nuestro taller de mímesis. Vamos a hablar distintas cosas de la mímesis, de abordar desde distintos ángulos, claro, con ejemplos. Después lo vamos a llevar enfocado hacia un tipo de mímesis que nosotros trabajamos que tiene que ver con todo lo ritual. ¿Ok? La ancestralidad, el tejido, el árbol. Yo soy Christopher Barahona, voy a ser el que va a impartir el taller netamente entre lo teórico y práctico, pero aquí los chiquillos van a hacer una hermosa labor de hacer demostraciones eh, para que puedan observar también, ¿cierto?, hacia dónde va todo esto teórico y práctico que vamos a ver, ¿cierto?, para que no quede solo en el aire. Así que eso, bienvenidos, un placer este viaje. Aquí les presento a... Yo soy Francisco Ríos Araya, soy escultor y bueno, voy a presentar algo desde mi trabajo artístico unido a la mímesis y como colectivo, de alguna manera, como hebras para hacer un mensaje más potente. Y yo me presento, soy Pachi Elwin, no me había dicho mi nombre, solo presenté al colectivo, así que ojalá disfruten de este taller, eh, que saquen sus conclusiones y bueno, y siempre está la invitación abierta a que más gente se una a aprender del mismo, investigar. Es un arte que genera muchas variedades y diversidades, así que vamos con todo. Bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer una introducción, primero que todo, al concepto de la mímesis. El concepto se acuña en realidad por Aristóteles, ¿cierto? Nos remontamos ya a la historia occidental para hacer tierra en este contexto. Aristóteles habla de la mímesis, ¿cierto?, que fue un concepto negado por Platón. O sea, estamos hablando de la antigua Grecia y de la filosofía, de las creencias de aquella época. Entonces, Aristóteles, que es quien nos cobija, ¿cierto?, en cuanto a este marco teórico bastante amplio, acuña este término de la mímesis y él lo define como el proceso de la reproducción de aquello que está en la naturaleza, o sea, es imitar la naturaleza, ¿cierto? La mímesis, que viene del mimetismo, de todo esto que viene de los animales, que vamos a ir profundizando en eso, pero aquí en la historia occidental te está hablando, Aristóteles nos habla de que es también en la génesis del arte en sí y de todos los lenguajes artísticos. La mímesis, que es la imitación de la naturaleza y que es esto que después se transforma en arte. Así lo ve él, ¿cierto? La mímesis, el arte y después la poética, que es ese estilo o esa forma que es el resultado un poco de cada artista. Pero según Aristóteles tenemos aquí que comienza con la mímesis, que es la observación de la naturaleza. En esta observación de la naturaleza también se observa, voy a poner un ejemplo muy sencillo de este otro concepto que hablaba Aristóteles, de que la mímesis también es una inteligencia humana. ¿Qué es la inteligencia? Por ejemplo, como el bebé recién nacido aprende todo lo que aprende en sus primeros 7 años de vida. En sus primeros 7 años de vida el ser humano en realidad está aprendiendo desde el instinto, y el instinto, la herramienta que tiene es la imitación, pero es la imitación no solo en esta imitación de parecer algo más, sino que la imitación de mimetizarse con su entorno. Entonces aprende a sonreír, aprende a sentirse triste, el bebé aprende a sentirse enojado, aprende todas las cosas que aprende esos 7 primeros años de su vida. Es un aprendizaje que se realiza a través de la mímesis, ¿cierto? Que es esta imitación, pero que va más allá de la imitación, sino que tiene que ver con mimetizarse, transformarse en eso otro. Entonces vemos que el niño se configura en los primeros 7 años de su vida y llena su inconsciente de todas estas reacciones que a la larga el ser humano padece también, porque a veces estas creencias que se forman en los primeros 7 años de vida se transforman en creencias autodestructivas, en cosas que nos impiden crecer más que nos ayuden a crecer. Entonces por eso la mímesis es tan, yo considero que es un concepto importante, que es desconocido, pero que hay que mostrarlo mucho más, porque es algo que trasciende, me refiero que genera todo el arte, pero también tiene una utilidad
completa y total para cualquier ambiente cotidiano de la vida y todas las cosas que nos rodean, porque la mímesis, como digo, es este aprendizaje que el bebé utiliza, que cada ser humano utilizó alguna vez, ¿cierto? Para aprender de su entorno, para aprender de su entorno. Entonces, es un concepto fundamental el que acuña Aristóteles, ¿cierto? Pero eso en realidad es la historia occidental y la conceptualización occidental. Para nosotros, en el lenguaje, en el arte del mimo, ¿cierto? Hablamos del mimetismo, ¿cierto? De mimetizarnos y de transformar y de hacer cuerpo, hacer imagen, ¿cierto? Este resultado de la mímesis, de mimetizarnos con las distintas cosas que nos rodean. Entonces, para sintetizar, Aristóteles nos dice que la mímesis es lo que genera el arte y la poética. La mímesis es la reproducción de la naturaleza, pero no solo la reproducción así superficial, sino que nos habla de que al mimetizarte con algo, tú observas, y ese nivel de observación te lleva a una reflexión, que es una profundización de eso mismo. Entonces, por eso Aristóteles acuña este término y Platón lo desecha, o sea, porque ahí estamos hablando de que Platón se va por el logos, y lo que tiene que ver con la razón, y con todo ese otro aspecto más de la razón, y esto es el inconsciente. Entonces, es el inconsciente develado también el que va apareciendo a través de la mímesis, porque la mímesis es ese lenguaje no verbal, es el lenguaje de los pulsos, de los tiempos, de los ritmos, de las densidades musculares. La mímesis contiene toda esa información que también es lo que nos permite comunicarnos con otro tipo de seres vivientes. Los animales son pura comunicación no verbal y eso es el cuerpo hablando. Entonces, la mímesis nos lleva a ese lugar, a ese sitio, y en el mimo nos lleva, ¿cierto?, a corporizar todo eso, y es que es así, porque como les digo, la mímesis no es solo algo no es solo un conocimiento de un arte en sí, sino que es toda una herramienta de aprendizaje del mismo ser humano, del mismo ser. Entonces, comenzando por ahí, ahora voy a ir profundizando ya un poco más en conceptos más técnicos de lo que es mimetizarse con el cuerpo, y como les digo, lo primero y lo fundamental es la observación. Y es la misma historia de la mímesis, y la observación de la mímesis nos vamos al origen, que es lo que hablamos de la mímesis prehistórica. Entonces tenemos, en la mímesis prehistórica tenemos todas estas tribus, estamos hablando muchos millones de años atrás, ¿cierto? Cazadores recolectores, vamos a hablar también de Homo habilis, ¿cierto? Cuando se inventan las herramientas, pero más o menos en esa época el ser humano ya estaba inserto en la naturaleza, ¿cierto? No existía esta abstracción que hay contemporáneamente pensamos, sino que estaba inserto en sobrevivir, en salvarse, entonces sus instintos estaban a mil. Y ahí es donde se genera la mímesis, ¿cierto? En la antigüedad, la mímesis prehistórica para los cazadores recolectores era entrar en el pulso, en la respiración, en el ritmo, ¿cierto?, del animal, ¿cierto?, al cual iban a cazar. Entonces era fundamental para ellos la observación de la naturaleza, de observar, aprender de la observación, de observar lo que está allá, ¿cierto? Que es como lo hace el bebé también, que observa a sus padres y aprende a sonreír, aprende a fruncir el ceño, aprende a frustrarse, pero también aprende a aceptarse, ¿cierto? Todo ese proceso tan importante, tan vital, sucede a través de esta experiencia, digo yo, que es una inteligencia, que es la mímesis. Entonces, para ir entrando ya en conceptos más técnicos, la observación, mirar y respirar es algo fundamental. La respiración es lo primero. Respirar, ¿cierto? La respiración, el ritmo respiratorio, ¿cierto? Que podemos hablar de que el ritmo respiratorio tiene tiene una homología completa con las emociones. Están ahí relacionados, ¿cierto? Hay ritmos respiratorios mucho más intensos que evocan inmediatamente una emoción. Y ahí estamos apelando netamente al inconsciente humano, que es aquel que recibe toda la información que aprendemos de la mímesis, que aprendemos de los sentidos. Estamos hablando aquí del cuerpo, los 5 sentidos, ¿cierto? Tacto, olfato, vista, audición, ¿cierto? Gusto. Entonces, es el sentir y es el ser.
que son cosas fundamentales en el mimo. Yo tengo un estudio que viene del mimo corporal dramático, en donde ser-estar es algo fundamental en la escena, pero también en la vida. Entonces, por eso creo que estos conocimientos son trascendentales y son llaves que nos ayudan a abrir muchas más puertas de conocimiento. Es como una base, ¿cierto? Es una base, la mímesis es nuestra base de aprendizaje. Entonces, la respiración. Si nos queremos mimetizar con algún animal, la respiración es fundamental. Entrar en la respiración que el mismo animal está teniendo. Entonces va a depender de lo que estemos observando. Y eso es importante. Cada caso va a ser distinto y cada pulso, cada ritmo de este animal, cada acción biológica, eso es importante, ¿cierto? La observación de cada acción biológica, respirar, ¿cierto? Que nos permite vivir, alimentarnos, ¿cierto? Si estamos observando algún animal, hay que observar cómo se alimenta, cómo duerme, e ir traduciendo eso instintivamente, porque, como les digo, la mímesis ya está en nosotros, es algo fundamental en nosotros, es un aprendizaje, una inteligencia, es la inteligencia del cuerpo, es sencillamente eso. Y creo que también hay que empoderarse de eso, porque a veces se nos olvida nuestro cuerpo, nos deshabitamos, ¿cierto? Estamos vagando en otras esferas del pensamiento y se nos olvida el cuerpo, lo abandonamos, el cuerpo se nos enferma, se nos lastima. Entonces, la mímesis también es recuperar un poco esa conciencia corporal. Yo creo que en la mímesis habitan muchas cosas, es algo ancestral. Por eso los cazadores recolectores es un ejemplo muy claro de la mímesis, ¿cierto? Pero hay muchas otras casos. Por ejemplo, tenemos tribus ancestrales en Norteamérica que se mimetizan con el oso y tienen toda una danza y tienen todo un baile, ¿cierto? Entonces la mímesis es algo que ha estado siempre en nosotros y es una inteligencia fundamental, en la cual es importante profundizar en las acciones, como respirar. Todos los animales respiran distinto, las emociones son respiración, entonces la respiración es fundamental a la hora de mimetizarnos. Pero lo otro fundamental es que el cuerpo humano, ¿cierto?, que tiene toda una estructura anatómica, también mute y se transforme en otra cosa, ¿cierto?, en algo ya no humano. Entonces ya no va a caminar como humano, sino que va a caminar de otra forma y va a depender con lo que queramos como transformar el cuerpo, ya va a dejar de ser humano. Entonces la mano puede ser el rostro, la boca, es transformación, pero va a depender de lo que estemos observando, ¿cierto? O sea, mis manos se pueden transformar perfectamente en alas, si yo quisiera, y podría volar, pero en realidad tiene que ver con lo que estamos observando. O puedo transformarme en semilla, pero por eso depende de la observación. Hay distintos reinos, es infinito, obviamente, este tema. Entonces, para aterrizar toda esta conceptualización, toda esta introducción, vamos a pasar un poco más a algo más práctico, ¿cierto? Entonces, bueno, les voy a dejar ahí como tarea, ¿cierto?, la observación de algún insecto, algún animal que les interese, que les guste, que les llame la atención, que les gustaría conocer un poco más, y investigarlo y tratar de corporizarlo, llevarlo al cuerpo, porque ese es un ejercicio. Tómenselo como un juego, es un juego, porque en realidad de eso se trata esto también, el jugar, ¿cierto? El mimo tiene mucho del juego, es la imaginación activa a tal punto que se vuelve verídica para uno, entonces uno entra en todo un relato corporal. Y eso es fundamental. Entonces voy a ir dando paso a aterrizar esto para que lo veamos concretamente con los 4 elementos. ¿Cierto? Vamos a trabajar con los 4 elementos de la naturaleza para ir yendo a esta demostración, para que puedan observar de lo que estoy hablando. Entonces, el primer elemento que vamos a trabajar va a ser la tierra, ¿cierto? Entonces, la tierra tiene características muy específicas, ¿cierto? Entonces, imagínense, adelante va a pasar Pachi, ahora vamos a hacer una demostración. Entonces, la tierra tiene toda una forma, ¿cierto? Tiene una textura, tiene aromas, pero ¿cómo podemos mimetizarnos con esas cosas? La tierra también se mueve, ¿cierto? La tierra también respira. ¿Cómo respirará la tierra? ¿Cierto?
cómo se mueve la Tierra, cómo despierta la Tierra. Estamos hablando de un elemento fundamental. Entonces, cuando hablamos de la Tierra, ¿cuáles son sus manifestaciones? Sus manifestaciones son, evidentemente, no sé, un terremoto, ¿cierto? Un temblor. Todo lo que sucede en la Tierra, todo su, ¿cómo decirlo? Sus tempestades. Cuando hablamos de tempestades, los elementos son manifestaciones de ese elemento, ¿cierto? Así es como la Tierra se mueve, ¿cierto? A través de un temblor, a través de un terremoto. Y sus movimientos no son rápidos, ¿cierto? Tienen una velocidad específica. Y eso es importante, la velocidad, ¿cierto? Para mimetizarse. La velocidad a la que se mueven las cosas. Entonces, vamos a comenzar. ¿Estás lista, Pachi? Vamos a comenzar con la Tierra. Cuando tú quieras. Bueno, ahí tuvimos a la Tierra. Obviamente tienen que comprender que cuando hablamos de la mímesis estamos hablando del inconsciente humano, entonces siempre va a ser una reinterpretación, ¿cierto? Es el artista que toma esta observación de algo y lo lleva hacia un resultado que es la poética, ¿cierto? Entonces tenemos la mímesis, que es algo básico para que se generen los lenguajes artísticos, y de ahí emana la poética, ¿cierto? Que es ya algo más personal y podríamos decir subjetivo. Pero lo que podríamos ver acá en esta presentación obviamente es identificar esos pulsos, esos ritmos, esas formas y texturas y densidades que tienen estos elementos. Entonces ahora vamos a reflexionar al final. Ahora vamos a hacer la muestra del siguiente elemento, que es el elemento agua, ¿ya? Entonces, para que estén atentos, observen, se fijen en la interpretación y logren quizás asociarlo, hacer la reflexión con el elemento al cual se está evocando en este caso.
Entonces ahí tenemos el elemento agua. Eh, Ahí déjenme en sus comentarios que pueden ir observando, que pueden ir ustedes interpretando de lo que están viendo para generar ya una reflexión cuando pasemos a la siguiente etapa del taller, de la clase, ¿cierto? Entonces el agua, ¿cierto? Otra forma de moverse en el espacio, otra forma de accionar, ¿cierto? Cómo respira el agua, ¿cierto? Cómo esas cosas fundamentales de este elemento, ¿cierto? Que está vivo, y que eso es lo otro que hay que mencionar, que cuando hablamos aquí de mímesis, la mímesis siempre anima esto que está vivo, en descomposición, o que tiene, ¿cierto? Como aún está en ese drama, pero de acá, de este plano del material. Entonces es importante mencionar esas cosas. Observen las dinámicas, los ritmos, los niveles, ¿cierto? Que son cosas propias del mimo, que trabaja con la imagen, trabaja con la forma desde el cuerpo, ¿cierto? Y esto de la mímesis es encarnar el arte, ¿cierto? Es transformar el cuerpo en esa obra artística. Entonces ahora vamos a pasar al elemento del fuego. Observen, experimenten, analicen. El fuego, ¿cierto? Otra velocidad, otra dinámica, otra intensidad, otro color también. Lo estamos tratando de mostrar en su simpleza máxima, ¿cierto? Pero la riqueza está también en la mezcla de todo esto, ¿cierto? Porque la mezcla de todos los elementos generan la vida, la naturaleza, ¿cierto? Aparece lo vegetal, lo animal. Viene de la mezcla de estos 4 elementos fundamentales. Entonces, ahora nos vamos al elemento que nos falta, el aire.
bueno, y en sus casos un aplauso a la intérprete, ¿cierto? Pachi Elwin, para poder demostrar estos 5 elementos, ¿cierto? En su base fundamental para que puedan ver, observar lo que estábamos hablando de la mímesis, ¿cierto? Pachi, por favor, acércate. Bueno, Pachi Elwin, ¿cierto? Intérprete. Nosotros somos Colectivo Negra y estamos aquí en este taller, ¿cierto? De la mímesis como la inteligencia primordial, recordándonos esa inteligencia humana que es la inteligencia del cuerpo. Entonces, para redondear, ¿cierto? El tema de la mímesis y los elementos. Recuerden dejar sus preguntas porque nos vamos a dar el tiempo de ir respondiéndolas, ojalá todas, pero para redondear, ¿cierto? Tú, Pachi, como intérprete, ¿qué podrías compartirnos de estos 5 elementos? Vamos por parte. ¿Qué sientes tú con la tierra? Ujú. ¿Qué te evoca a ti? ¿En qué te enfocaste para poder hacer esta interpretación? Bueno, sí, yo siento que lo principal aquí es el trabajo con la imaginación, en el sentido de que no hay una forma definida que hacer, no está bueno o malo, no hay una pauta así como, para hacer tierra o agua tienes que hacer 1, 2, 3, 4, sino que lo que yo entiendo de la mímesis se trata de ser y sentirse lo que uno está evocando. En este caso eran los elementos, entonces, ¿qué te evoca la tierra? ¿Cómo lo traspasas al cuerpo? La respiración es súper importante. Aunque sea abstracto, igual uno tiene una idea súper concreta de lo que es, tiene imágenes, está en nuestra memoria cómo es el agua, sus estados, cómo se mueve el aire, lo sentimos, lo vemos por las cosas que mueve, podemos ver su movimiento. La tierra, que por mucho que la miremos y digamos, oh, no se mueve, pero en verdad tiene mucho movimiento en las placas interiores. Así que yo creo que lo principal es la imaginación, o sea, imaginarse uno como el elemento, y eso es llevarlo al cuerpo. Bueno, a grandes rasgos, para mí, eso es la mímesis, tiene que ver con ser y sentirse, no parecerse. O sea, para ser la tierra, o por ejemplo, para ser un animal, no tengo que ocupar un vestuario de ese animal, no es necesario, porque lo principal es la esencia. Entonces, si yo tengo la esencia del animal, cómo respira, cómo se mueve, sus dinamorritmos, es decir, su velocidad, sus cambios y sus tonos musculares, porque hay algunos que son más lentos, más suaves, otros que son como más fuertes, más intensos, y todo eso se trata, como bien decía el Chris, de la observación. Y eso, básicamente la observación, estar pendiente de lo que sucede a tu alrededor, todo te está dando señales, todo te está mostrando, la naturaleza se está mostrando ante ti, entonces solamente tienes que observarla y ver cómo se va modificando con el tiempo, y eso te va a dar su dinamorritmo, te va a dar sus características, te va a servir para tener una imagen dentro tuyo de cómo es eso, para tú después sentirte eso, decir, oh, soy esto en este momento, soy un árbol, soy, no sé, una chinita, soy el agua misma. Así que ese es mi gran aprendizaje que comparto, que se trata de la imaginación, como observo y después yo lo imagino y lo llevo hacia adentro. Eso. Bueno, muchas gracias, Pachi. Ahora quiero invitar también para que se sume a esta conversación y nos dé su visión de la mímesis, que eso es muy bonito porque yo les mencioné en un comienzo, aquí ya está Francisco, yo les mencioné en un comienzo este concepto, ¿cierto?, de Aristóteles, pero que en realidad cuando nos vamos a la ancestralidad es algo que siempre estuvo, es esta inteligencia, ¿cierto?, con la cual aprendemos absolutamente todo, que es mimetizarnos. Me refiero a que la mímesis está tan inserta en nosotros que cuando tú te sientas,
tu cuerpo se mimetiza con la silla, cuando tú tomas una taza, tu mano se mimetiza, ¿cierto?, con la taza, entonces de ahí viene todo lo que es la evocación de objeto en el mimo y todas esas otras cosas, pero es algo que está en la naturaleza, es una, ¿cierto?, una reflexión al respecto de esta, que nos permite profundizar. Y al respecto de eso mismo, de una profundización, yo quiero invitar acá a Francisco Ríos, que también es miembro del colectivo Nebra. Él lleva un viaje ya más o menos de más de 10 años, creo, ¿cierto? Sí. De profundización, de mímesis, pero él, les voy a dejar que les cuentes, es la mímesis con el árbol, que es algo muy interesante y que nosotros llevamos trabajando un tiempo ya al respecto de esta mímesis. Por favor, Francisco, cuéntanos un poco tu visión como artista, porque él viene del arte visual, entonces es muy rico conocer esta otra visión que nos complementa. Adelante. Claro, como decía Chris, yo vengo de la escultura, desde el mundo del tejido, la forma, y actualmente soy tejedor de plantas, entonces de alguna manera el tejido, el trance de tejer, genera una frecuencia y un traspaso de conocimiento desde el árbol. Para mí el tejido es un texto, y cuando estoy tejiendo los elementos del árbol, por ejemplo cuando tejo la raíz, me estoy conectando con el inframundo, con nuestros ancestros, con todo lo que está ahí abajo y te nutre desde ahí. Entonces después el tejido de ramas te conecta con el mundo de arriba, los pájaros, el oxígeno y todo ese flujo que genera el fruto final. El florecer y dar fruto, que es al final una autoridad que también la podemos generar desde nosotros mismos, desde el árbol que podemos ser nosotros mismos, el flujo sanguíneo que también es un árbol, los pulmones también es un árbol. Entonces de ahí yo hago la mímesis desde el tejido, la forma y el árbol. La forma es el mundo donde yo me conecto desde la semilla hasta generar un fruto en la metodología árbol, que es lo que vamos a ver más rato, ¿no? Para profundizar un poco a lo que se refiere Francisco cuando habla de la forma, él se está refiriendo a las líneas, las formas básicas, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, porque como les decía, el cuerpo tiene una forma, y para mimetizarse con otra cosa tiene que transformar su cuerpo y evocar la forma de este otro cuerpo con el cual se está mimetizando. Entonces, es un concepto que hay que profundizar, ¿cierto? Que toda tu reflexión como artista visual al respecto de la forma, del trazo, del dibujo en el espacio, ¿cierto? Pero un dibujo tridimensional. Cuéntanos también cómo fue un poco tu experiencia cuando entraste en contacto con el árbol, ¿cierto? ¿Qué es para ti el árbol? ¿Por qué la mímesis con el árbol para ti es algo tan importante, y tan importante que es como también un mensaje para los demás? Bueno, yo desde la escultura, como les digo, empecé a tallar árboles, troncos, madera, y ahí me di cuenta que el árbol tiene un ciclo. Y después cuando empecé a tejer plantas, tejer con una hoja y con los elementos del árbol, me di cuenta que el árbol tiene todo un proceso, todo un flujo, que a partir del tejido, este trance, me voy comunicando con ciertas partes del árbol, y ese es como traspasarlo desde el tejido al texto, escultura tridimensional, como decía, después ponerlo al cuerpo y bajarlo. En el fondo es un texto tejido que al incorporarlo al cuerpo se baja ese tejido al cuerpo, de alguna manera. Para mí eso es como la mímesis, desde el tejer y descubrir el árbol desde ahí, desde este texto que es un oficio milenario. El texto tejido viene desde muy antiguo, desde culturas ancestrales. A mí me llevaron a Francia y ahí me di cuenta de que habían estos tejidos de planta existían desde que el hombre es hombre. Entonces ahí trae un oficio que me conecta con ese lugar y ese tiempo y el árbol. Te voy a invitar a Francisco que nos muestre un poco su trabajo, ¿cierto? Su personaje, si lo puedes ir a buscar, para que podamos observar, ¿cierto? Porque estamos en este proceso de observación, de mímesis, ¿cierto? Que es observar y reflexionar.
Claro, aquí tenemos el personaje, pero acércate, primero mostrémoslo como El tejido. para que lo vean, el tejido. Esto es un tejido en el fondo de planta, que aquí está, se ve algunas partes, algún tejido está más condensado, por ejemplo aquí tiene huesos, por eso le digo, voy mezclando elementos, aquí hay partes de las semillitas de otro árbol, entonces todo un sinfín de elementos que te van transmitiendo la historia del árbol, como el texto del árbol, incluido con diferentes elementos que es un texto, y ese texto es bajado al cuerpo desde muy antiguo para generar ceremonias. Ahora hagamos una demostración. Bueno, entonces ahora Francisco les va a mostrar un poco una demostración de su mímesis con el árbol. Vamos a armar aquí un poco el escenario. Francisco, ¿tú me das el listo? Ya, voy a amarrar este, ¿no? Sí. Y estamos. Ya. Tú dime, avísame cuando estés listo. Ya. Ahora estoy. Entonces, comenzamos. Romper, bueno, saludo a todos los que se han integrado. ¿Puedes sacarte el personaje, Francisco, para que conversemos aquí ya en la parte final, Pachi? Acércate. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 minutos.
Bueno chicos, somos el colectivo Enebra, tratamos de hacer esta clase lo más dinámica posible, que fuese una experiencia también para ustedes, para nosotros igual, ahondar un poquito, ¿cierto? Porque este es un tema en el cual se puede profundizar muchísimo, así que, bueno, saludos a todos, ¿cierto? A Jimena que se unió, Rayén, bienvenidos a todos los chiquillos, Publio, sé que vi a varios durante la transmisión, de verdad, muchos cariños a todas las personas que nos conocen, a todos. Somos Colectivo Enebra, queremos también, cuéntanos tu experiencia también, Francisco, después de presentar, de conectarte en este momento presente con la mímesis y el árbol para ti. Bueno, para mí es pasar por este proceso para dar frutos. Tenemos el árbol dentro, podemos generar frutos y tenemos un flujo sanguíneo, tenemos la columna y es experimentar eso, en el fondo intencionar, llamarlo, bajarlo al cuerpo, a la cadera y generar la semilla para después pasar por todo el proceso del árbol, conectarse con el inframundo, las densidades, las oscuridades, para emerger y alimentarse el mundo de la luz, el oxígeno, limpiar y eclosionar de corazón también, para dar el fruto, que es el centro y el equilibrio. Eso es, en síntesis, lo que es la metodología. Claro, que vendría a ser el viaje de una semilla, ¿cierto? De una semilla que viaja a través del aire, que llega a la tierra, se deposita en las oscuridades de la tierra, que lo cobija, que le permite el campo fértil para poder germinar y vivir y nacer y crecer, ¿cierto? En espiral hacia el cielo, hacia el sol, buscando el sol y ramificándose hacia el sol. Entonces, claro, el árbol es un elemento fundamental porque para muchas tribus también significa como el inicio de la vida, me refiero Yggdrasil, el árbol de la vida. El árbol es un concepto muy fundamental, básico, ¿cierto? Nos da un fruto y esa misma semilla que genera un árbol luego cae del árbol, ¿cierto? Ya sea en su flor o en su fruto, pero en esa etapa de floración, y de esa flor y ese fruto vuelve a nacer la semilla. Entonces es ese ciclo, ¿cierto? Que nos conecta con estas experiencias cíclicas, que la naturaleza es cíclica y nos está invitando a observar también esos ciclos y aprender de eso. Como yo les decía en un comienzo de la clase, la mímesis es algo que nosotros ocupamos sobre todo en los primeros 7 años de nuestra vida. Entonces, esos aprendizajes que fueron de manera instintiva quedan guardados en nosotros, ¿cierto? Y nos codifican, nos condicionan también. Entonces, cuando entramos en esta pregunta tan filosófica de quién soy yo o qué soy yo, lo primero que uno conoce son realmente tus condicionamientos, ¿cierto? Todos esos programas mentales que fueron aprendidos de manera inconsciente a través de la mímesis en los primeros 7 años de vida. Entonces yo creo que empezar a ponerle énfasis en que esto no sea un concepto tan desconocido, ¿cierto? Que solamente, no sé, que en el mimo se pueda profundizar en esto, sino que sea algo mucho más general, ¿cierto? Esta inteligencia humana de mimetizarnos con las cosas, con todo lo que nos rodea, porque es algo que estamos haciendo constantemente. El inconsciente jamás deja de aprender, ¿cierto? Uno jamás deja de mimetizar, pero lo que sí dejamos de hacer es hacerlo conscientemente. Entonces esa es la invitación, por lo menos, de este taller, que la invitación es a volvernos conscientes de nuestras acciones, de las acciones vitales, respirar, ¿cierto? Mirar, volvernos conscientes de nuestro cuerpo. Yo creo que ese es una de las herramientas más fundamentales que puede dejar a cualquier persona, no necesariamente a un mimo, porque claro, cuando hablamos de un mimo hablamos de ya un artista escénico que lo necesita para la escena, pero en realidad estas cosas también ayudan en lo cotidiano y ser consciente de lo que estamos sintiendo, viviendo y haciendo. Yo creo que es fundamental y es hacia donde apunta la mímesis, para que no quede solamente en reacciones inconscientes de nuestros programas aprendidos en la infancia, sino que también tengamos la posibilidad de reprogramarnos a nosotros mismos. Así que eso, saludo a todos, chicos, si quieren decir unas últimas palabras, ya estamos en el tiempo. Sí, bueno, ya estamos cerrando. Para todos los que asistieron, ojalá sea
de mucha reflexión, como había dicho, que se lleva a la práctica también, que es algo que instintivamente siempre hacemos, pero conscientemente no se practica tanto, y creo que es tremendamente enriquecedor y de mucho aprendizaje el hecho de sentirse como un otro.